Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es jueves y bueno, el día en que agendamos epopeyas y próceres. Sí, sí. El general está como siempre al día y viene en unos minutos con nosotros. Mientras tanto, Danilo, vamos a pasar un vistazo por la actualidad. Tú sabes, Luis, que te comentaba yo los otros días que en estos días uno está sufriendo mucho por la es un tsunami de rumores, Sí. un maremoto de rumores y de todo tipo. Pero muchos rumores, porque los rumores de algún lado salen. Claro, claro. Pero muchos son, dentro de esa fabriquita de rumores, muchos son provocados para ver, como una especie de juego de dominó, para ver... Ese en el caso de la política, pero... Un laborantismo. Sí, en el caso de la gente que está regando que aquí ha muerto ya de que 8 gente de coronavirus. No, pero eso es terrible. El ministro de No, Salud la Pública Salud Pública ha desmentido la presencia. Aclaró, aunque puede haber otro virus, por ejemplo, Claro, ahorita, hay un virus de influenza. de camino para acá, oía a la joven Carolina Santana, que es comunicadora, hija de Roberto Santana, mi querido copueblano y amigo, decir por teléfono, porque realmente, dice ella, soy yo, aunque no parezca, porque realmente está muy afectada. No, porque hay un virus de cepa mala de influenza. Exacto, de un virus que se estuvo tratando, pero no es, aunque ella dice que realmente le ataca al cuerpo, ataca muchísimas cosas, y bueno, es una gripe, dice, es una gripe rara, sí, que no había visto. Pero esa es otra cosa. Sí, sí, no tiene nada que ver con coronavirus. Exacto. Que por cierto, ahorita oía que había muerto el chino que había descubierto el coronavirus y que había advertido sobre su presencia, y que en principio quisieron acusarlo o atribuirle que estaba creando rumores peligrosos. Entonces, que él murió. Lo que yo no sé, pero que murió del mismo virus. No sabía eso. Pero si ahorita apenas, unos minutos antes de salir para acá, pero tratándose de una situación producida en China, uno no duda de que como él fue que descubrió eso, y entonces, y como en principio lo querían acusar de estar alarmando a la población, que se lo hayan llevado. Los camaradas juegan pesado. Sí, porque ellos tienen juegos pesados, y entonces que digo, bueno, tú descubriste esto y ahora has creado este lío, vamos a llevarte mientras tanto para que tú vayas en el grupo. Te guarde. Sí, pero lo que sí es cierto es que 2 infectólogos italianos han aislado la cepa y han tratado con éxito notable a 2 chinos que estaban afectados de ese virus. Ese es un buen anuncio. Sí. Si realmente se ha logrado detener, fórmulas para detener esto o para combatir esto, sobre todo por los riesgos a que se pone en este momento la humanidad. Los chinos son muchos. Imagínate que no solo comiendo o produciendo, sino regando enfermedades, sería un problema. Sí. Porque ahora mismo la economía que se perfilaba, ya estoy hablando incluso en pasado, porque ahora, por ejemplo, la ciudad donde se descubrió esto, sí, Wuhan. Creo que son unos 20 millones de habitantes. Solamente ahí, esa ciudad, eso está trancado. Ahí la han puesto un cerco sanitario. Un cerco sanitario. Entonces, imagínate una población de 20 millones de personas donde no puedan hacer nada, no pueden ni entrar ni salir, no pueden una situación, pero que además la alerta, la advertencia que esto ha generado para el mundo, da lugar a que la economía se sienta, la industria se resienta, los vuelos, la aeronavegación, esa industria ahorita se va a pique. Sí, y sobre todo la industria turística, de la cual China estaba siendo un activo recipiente. Claro, y entonces muchas cosas, muchos productos chinos, especialmente los comestibles, pero yo creo que todo, en definitiva, pudieran ser, si no rechazados, por lo menos puestos en observación o en cuarentena. Sí. Y esto va a hacer resentir la economía. Alguien decía por ahí en días pasados, no recuerdo quién, lo oí en radio, pero creo que también leí algo en un artículo. Esto no va muy lejos de ser, de formar parte de la guerra económica, guerra declarada entre Estados Unidos y China. Hay una guerra
que tiene los mismos esquemas de la Guerra Fría. O sea, no es con armas de fuego, con Sí, pero esto es balísticas, letal pero claro para que China. sí, claro que sí. ¿Tú me entiendes? Y Hay de además, todo. nosotros que recién establecimos relaciones con China y que pensamos venderle, aunque sea aguacate, a China. Imagínate cada chino comiéndose un aguacate. Tendríamos que sembrar República Dominicana entera de De aguacate. aguacate. Y no da. Y no darían. Entonces, de lo que sea que le vendamos a China sería mucho. Todavía no le estamos vendiendo nada, pero porque eso realmente no ha arrancado. Sí. Pero realmente es un mercado cautivo que se abriría y que sería muy bueno para la República Dominicana, a pesar de lo lejos que está China. Ahora, Luis, la economía y la sociedad china está bullente. Viste que en 14 días hicieron un hospital grandísimo, 14 días, Lo que era que un, 40 millones de dólares. Sí, pero lo que era un salón de conferencia, una cosa grandísima, lo convirtieron en un hospital. Pero el asunto es que allá, aunque ellos tienen capacidad tecnológica y capacidad para muchísimas cosas, el problema es que ellos son muchos. No, pero claro. Resolver un problema para tanta gente, un problema tan grande, no es fácil. Y sobre todo con las implicaciones que esto tiene, implicaciones económicas, implicaciones de toda naturaleza, sobre todo el enclaustrarse allí, el meterse allí, ellos o que no puedan sacar nada porque todo el mundo está con ojeriza. Eso se resiente la economía, se resiente el desarrollo, le traba el desarrollo momentáneamente y ahora, ¿por qué tiempo durará esto? Porque aunque desaparezcan, aunque pueda corregir el problema, pero esto va a crear su ojeriza y eso no se sabe qué tiempo va a durar y por qué, hasta dónde va a ser el daño económico y de toda naturaleza. Ahora, esa es una. Y la otra es ya para los otros países que no son China, las repercusiones que esto pueda tener si alguna de la gente que salió de allí logró propagar, logró contaminar, afectar. Ya fíjate que en algunos lugares se han detectado algunos casos fuera, incluso hasta en Estados Unidos. Casos menores, pero casos al fin. Sí. Y entonces, por ejemplo, en el caso, lo que nos toca a nosotros, que hay 5 estudiantes dominicanos. Yo no sé si hay más dominicanos. Hay más, pero en Wuhan, la provincia donde se desató, había, creo que 5. Entonces se hablaba de 5 estudiantes dominicanos, que inclusive que Cancillería está haciendo gestiones. Esa gente deben quedarse un tiempo por allá hasta ver qué va a pasar. Sí. Digo, los familiares no querrían eso. No quieren eso. Pero deberían ellos estar en una especie de cuarentena y quedarse por allí porque... Si llegara, porque están pensando traerlo vía un avión brasileño que va a sacar estudiantes brasileños y que se le dé un cupo en ese viaje a ellos, una especie de... Pero para quedarse en Brasil. No, para seguir para acá, pero estarían en cuarentena. Porque lo van a ver entonces como unos como focos de contaminación o posibles focos, entonces eso es un problema. Sí, hubo un avión de Tailandia, creo que fue, que vino, hubo unos problemas ahí para poderlo, pero finalmente... Porque ese es un avión que vino a cargar combustible y no permitieron que los... pero en varios sitios lo rechazaron. Imagínate tú que estés apurado, que ya se esté acabando el combustible. Y mire que vamos para allá abajo porque nos está acabando. No, usted no bajen de ahí arriba. Y digo, pero bueno, entonces eso es condenarlo a que... Claro. En varios países, ellos tuvieron un periplo por varios lugares que no lo querían. Y República Dominicana, dentro de esa generosidad que le caracteriza hasta peligrar, hasta poner su integridad en peligro, bueno, pues les permitió, claro, se manejó un protocolo, no dejaron que se apiaran de allí. Nadie se apió. Pero, y le dieron su combustible y no sé para dónde se fueron. Sí. Pero lo cierto es que la generosidad de los dominicanos, señores, esto no tiene límite. No. En todos los tiempos. Siempre. Pues los dominicanos tienen sus cosas, muchas de ellas que no sirven para nada, pero hay ocasiones en que realmente son referentes. Mira, Luis, positivos. Sí. Donald Trump es un político mediocre, todo lo que tú quieras, pero es un hombre oportunista, cazador de oportunidades, pero es un hombre tocado por la fortuna,
por la diosa fortuna, salió airoso del juicio político. Esto es por la fortuna, yo no sé, pero Sí. airoso al fin. Siempre sale, mira, Es un dichoso. yo le decía a un grupo de amigos que él iba a estar. Oye, él es dichoso por marrullero No, porque las circunstancias le favorecen. Por ejemplo, cuando él se Sí, las circunstancias le favorecieron porque había una mayoría republicana. Eso es de un principio. O sea, la Cámara de Representantes en mayoría republicana. Bueno, la Cámara, en este caso los diputados, la Cámara... Sí, lo de los representantes, los populares. Era en mayoría demócrata. Entonces, por eso fue que se pudo llevar el juicio hasta el, hasta el Senado. Pero el Senado de antemano se suponía, se celebró, bueno, como por un cumplido. Pero de antemano había mucha aprensión y casi la seguridad de que eso no iba a progresar. Sí, no, y efectivamente, los Estados Unidos no podían permitirse eso. Para dos terceros, debieron permitirlo, porque es que ha hecho muchísimas cosas atronadas, Danilo. Pero bueno, porque además lo habían hecho otras veces. Ese tercer presidente que es llevado a juicio, lo único que uno que no se consumó y uno... Bill Clinton no se consumó y los otros dos renunciaron. Dos fueron renunciaron. En el caso de Nixon renunció cuando el caso Watergate, pero después se suponía que en este caso, por la mayoría republicana que tiene el presidente Donald Trump, aunque creo que uno o dos senadores estaban de acuerdo que habían causas suficientes, elementos como suficientes. Como dicen ellos, causas probables. Elementos suficientes para enjuiciarlo y para condenarlo, no solo para enjuiciarlo, lo enjuiciaron, pero para condenarlo. De todas maneras, dicen algunos por ahí que aunque la situación no llegara a su culminación o no se consiguió lo que se buscaba, ya el juicio moral, por lo menos, se consiguió, que fue que el juicio en sí se comenzara y se terminara, aunque tuvo el final que tuvo, no fue el que unos sectores importantes nacionales y extranacionales deseaban, pero el hombre escapó de allí y yo no sé ahora hasta dónde esto mejor le pudiera favorecer para su reelección, porque ahora saldrá, era airoso de allí y con más fe para buscar la reelección. Tú sabes que recientemente estuvo aquí el doctor Manuel Alcántara Sáez, que es un acreditado especialista en estudios políticos electorales, sobre todo de la región latinoamericana, pero él dio un par de conferencias que yo fui comentarista de una de esas conferencias. Y cuando terminamos yo traté de invitarlo al programa, pero ya su agenda estaba muy apretada. Se excusó conmigo, me dijo que para la próxima. Y decíamos en esa conferencia que los sistemas políticos electorales del continente, del hemisferio, están en crisis y los Estados Unidos no escapan a esa situación. Y la expresión de ello es la existencia de un liderazgo como el de Donald Trump, que se ha mantenido a base de jugadas oportunistas y de una quiebra de los consensos internos. Claro. Es una cosa interesante. Tú sabes que pero ha estado poniendo en peligro, en riesgo, tocando, por ejemplo, sectores muy sensibles de la institucionalidad, que en otros tiempos, cosas que se respetaban, que no se tocaban en Estados Unidos. Y este hombre no ha tenido reparo. Reparo en nada. Y sin embargo, él se ha sobrepuesto a todas esas cosas, bueno, por los recursos, porque hay intereses que también son maleados, que coinciden con los mismos intereses del presidente, y porque además en algunas cosas el sistema le ayudó, por ejemplo, el sistema de escogencia de la candidatura le favoreció que aunque numéricamente no tuvo la mayoría que tuvo Hillary Clinton, sin embargo, por la composición del régimen electoral de allí, se impuso. Él fue el que se impuso. Contraviniendo la voluntad mayoritaria de los norteamericanos. Claro. Pero tú sabes que ellos deberían corregir eso, porque voluntad mayoritaria es de la mayoría, voluntad no es la de... Eso tiene que ver con la filosofía con que dio origen a la nación norteamericana. Imagínate. Pero mira, una vez él inauguró un gran casino, que era una cosa portentosa. Antes de ser presidente. Antes de ser presidente. Y un analista, un periodista y analista financiero, creo que del New York Times,
le pidieron que hiciera una evaluación y el tipo, después de ver el casino y de verlo todo, dijo que ese negocio iba a ser muy bueno comenzando, pero que después se iba a descalabrar, lo que en efecto sucedió. A Trump no le gustó el reportaje que hizo el periodista y le pidió al periódico que lo obligaran a disculparse. Como un millonario tan importante en Nueva York, el periódico le dijo a este periodista, mira, vamos a ver lo que hacemos, pero no, pero es que eso va a ser así, yo no puedo disculparme. Y tanto fue al periódico que hicieron una nota que decía que el tipo estaba disculpando. Le iban a publicar, pero a la noche ya antes con la prensa lista, el tipo mandó una nota diciendo que no se disculpaba. Y Trump hizo que lo cancelaran. Imagínate. Sí. Y sin embargo, las cosas a él le han estado saliendo bien, a pesar de las formalidades, la fortaleza de las instituciones de Estados Unidos. Fíjate cómo él tuvo problemas con el fisco y sin embargo él no lo ocultó. No, porque, y tú sabes cómo se salvó, bajo un principio demasiado grande para dejarlo quebrar. Bueno, demasiado grande para dejarlo quebrar. Sí. Entonces, a él sencillamente no le tomaron en cuenta. Él se ha burlado de todo el mundo y de todo. Durante toda la vida. De toda la vida. Y entonces, sin embargo, ha sido exitoso, aunque también con el tema, por ejemplo, de la economía, de manejando no sé si la tesis de América para los americanos, pero por lo menos resolvamos nosotros y que se fuñan los otros. Sí. Ya desde esa última tesis, realmente la economía ha mejorado, ha dado resultados, se han embromado muchos otros, pero con todas sus locuras y cosas que se le atribuyen, sin embargo, ha habido una mejoría y eso, mientras eso esté resuelto para los norteamericanos, parecería que le han pasado por alto cualquier otra cosa al presidente Donald Trump. Y lo más probable es que él consiga su reelección, porque hasta ahora no se ven esas grandes figuras. No. Tú hablas con... Ni de uno ni de otro, porque ni se ven en el área republicana, pero tampoco en el caso demócrata... Los demócratas no han sacado un contendiente que le pueda presentar batalla con relativo éxito. Eso es cierto. Y mira que del calibre, por ejemplo, de Hillary, con todo y eso, no sé si por ser mujer, qué fue lo que pasó ahí, pero ella tenía el apoyo de Obama. Sí. Y sin embargo, fíjate cómo ocurrieron las cosas. Mira, aquí hay muchas cosas, Luis, incluido el debate que hubo ayer de los candidatos a aspirantes a alcalde. Tanto aquí como en Santiago. En Santiago también estuvieron. En Santiago, Martínez. Esto fue auspiciado por los jóvenes empresarios. Ángel, sí. Y bueno, ojalá en algún momento esto pudiera darse con los candidatos presidenciales, que aquí no tenemos tradición. Siempre se ha entendido que el que está adelante no tiene por qué exponerse. Recordemos aquella vez cuando Leonel Fernández le decían que Peña Gómez llegó a decir que era un pollito y no quiso exponerse a debatir con Leonel, y Leonel cogió un podium solo y lo llamaba cada rato y hablaba con el podium solo y bueno, y Peña nunca apareció y bueno, nadie se ha expuesto, pero sería bueno porque, por ejemplo, ahora, bueno, cuando hay candidatos que, por ejemplo, que sean muy elocuentes, que tengan mucha capacidad, sería un problema para los otros o una forma de inmediatamente poner en entredicho o al descubierto, más bien, las limitaciones de uno que otro. Pero ahora sería un gran problema. Por ejemplo, Luis Abinader puede debatir hasta determinados niveles o sobre aspectos específicos. Y en el caso de Gonzalo, por ejemplo. Gonzalo lo han tratado de restringir. Porque lo tienen restringido. Imagínate si él tuviera que ir a un debate. Fíjate aquella vez cuando, por ejemplo, cuando hubo el debate, esa vez, aunque fuera no con las formalidades que el caso ameritaba, pero cuando Danilo e Hipólito
realmente Danilo en esa que tenía la brisa a su favor en la primera etapa y tenía el respaldo del presidente Fernández, el respaldo de una serie de sectores, se entendía que las cosas iban a ser diferentes en muchos aspectos. Pues fíjate que hubo cosas que ahí Hipólito respondió cualquier cosa en determinados aspectos, pero cuando pusieron eso en contrapeso con en las balanzas, la balanza se fue para un lado. Sí, a propósito, tú sabes que yo creo que tenemos buenos candidatos a síndico. Domingo Contreras es un buen candidato. Pero el caballo Ventura no solamente está bailando bien, él tiene la experiencia de haber dirigido el Gran Santo Domingo y lo oí hablando de algunos proyectos que tiene y me pareció interesantísimo. El Gran Santo Domingo, eso era cuando era Santo Domingo entero. Cuando era todo. Sí. Entonces, no, y él tiene ahora esas cosas que se dan en política. El hecho de algunos respaldos que ha recibido Carolina pudieran esto frenar a alguna gente, por otro lado, que pudieran ser votos que pudieran irse para el lado de Johnny Ventura. Esa parte, que por cierto tú comenzaste hablando de las bolas, de las cosas que ponen a circular. Sí. Pusieron a circular que Carolina iba a recibir tanto apoyo que a lo mejor hasta de Johnny. Pero oye, qué contrasentido. Ahí no se dice, oye, qué rico. ¿No? Entonces, pero eso es un disparate, un absurdo, porque está bien. Bueno, pasó en el caso de Hugo, por las razones que fuera, que en principio se entendió que era una jugada maestra para tratar de sacar de circulación o de darle un golpe bajo a Domingo Contreras, pero se aclaró que no es así. Y inclusive tuvieron que hacer un acto de emergencia corriendo, el Partido de la Liberación Dominicana, para ratificar su apoyo, y ahí entonces lograron integrar ya al PRD, que se quedó sin boleta, integrar el apoyo del PRD y los 37 aspirantes a regidores. Fue un buen respaldo. Vamos a ver si una cosa es lo que se dice por arriba y otra cosa es lo que se hace por abajo, pero de todas maneras esto es interesante, y a mí me luce que en la planilla de candidatos a síndico de la capital, todos son buenos, incluyendo este muchacho joven que estuvo en la Marcha Verde y después... Sí, ¿cómo es que se llama? Que es muy bueno, sí, muy interesante su plantel. Entonces él no es Ulises Rodríguez, ¿cómo es que se llama? No, Ulises, ese de Santiago. Ok, Ulises Rodríguez. Es que pusieron aquí los de Santiago y no pusieron las fotos de la capital. De los de la capital, entonces pusieron los nombres de los de Santiago. Parece que entendieron que los de aquí eran muy conocidos. Y ahí está hasta Michael Miguel, pero yo no sé para qué se metió en ese lío. Marco Miguel Holguín. Un buen muchacho, talentoso bueno. Y sumamente... Y muy preparado. Muy preparado. Porque la gente cree que él solamente vocea. Sobre todo los escenarios. No, muy preparado. Él es economista y estudió en Chile. Tiene muchas páginas para el otro lado. Sí. Es muy preparado. Pero bueno, yo creo que ahí, no sé, me atrevo a adelantar, con el perdón de los otros, que las cosas están entre Carolina, Contreras y Johnny Ventura. A Johnny Ventura, que no se descuiden, la experiencia no se improvisa. No, y tú sabes que le oí decir esta mañana en un programa que a él le gustaba, y le dice, ¿tú te acuerdas cuando Samuel Alfonso Pervento narraba que el caballo que salía último, él empezaba a narrarlo y cuando llegaba a la curvita de la Paraguay, ese era el que se imponía? Claro, entonces Johnny tiene la experiencia, tiene muchas otras cosas que están dentro de la fuerza del pueblo, que están ahí dormidas, camuflajeadas, tapadas, aguantadas, pero que como los caballos de buen fondeo, pudiera en un momento determinado no desbridarse, no irse de boca, sino realmente coger bien el paso y llegar a buen destino, que quién sabe. Y sobre todo él tiene, en este caso, que con sus 80 y tantos años, que no parece. No. Parece un cincuentón, un sesentón. Sí. Y son 80 bien bailados. Señores, él asumió eso como un compromiso de honor. Así es. De honor, como lo hizo también cuando fue a defender la Constitución. Entonces, de manera que como él va a echar para atrás, él no va a respaldar, apoyar a nadie. Si se hubiese dado ese acuerdo entre el PRM y la Fuerza, que se ha dado en otros lugares, si se hubiese dado en principio, entonces Johnny no hubiera tenido que salir. Claro. Pero después que salió, olvídese que es un caballo que no se devuelve. Así seguro.
Vamos a hacer ya la pausa para que el general entre con las epopeyas y los próceres en el día de hoy. Y bueno, Rubén Darío está en agenda. Vámonos a la pausa, volvemos. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver. Me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Gente, sumando esfuerzos buscando unidad. Conquistando la patria que lleva centro, que nuestros sueños se hagan realidad. Fuerza de un pueblo unido, fuerza de un pueblo que sueña. Somos el pueblo que va adelante, somos la fuerza en todas partes. Promoviendo el progreso con él, avanzamos juntos con él. La fuerza del pueblo ha decidido el regreso de Leonel. Todos queremos un cambio para nuestra ciudad. Para juntos tomar las decisiones y mejorar la calidad de vida de las familias de nuestros barrios. Johnny Ventura, alcalde. Miguel Ángel Sánchez, regidor. Circunscripción 1 del Distrito Nacional. Vamos a ganar. Este 16 de febrero, vota 16. Miguel Ángel Sánchez, regidor. Fuerza Nacional Progresista. En las elecciones municipales del domingo 16 de febrero de 2020, votarás de forma manual o automatizada, dependiendo de la demarcación en la que te encuentres. Con el voto manual, el proceso será de la forma tradicional. Solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano. Presenta tu cédula al primer vocal, quien verificará tu identidad en el padrón, y luego el presidente del colegio te entregará la boleta electoral. Asegúrate que tu boleta esté firmada y sellada y que no tenga marcas, para que tu voto sea válido. Dirígete a la caseta de votación y marca el candidato a regidor, regidora o vocal, y automáticamente estarás votando por el alcalde, alcaldesa o director, directora de tu partido. Dobla tu boleta con la firma y el sello hacia afuera y deposítalo en la urna. Luego firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. Por último, debes salir de tu recinto para garantizar la fluidez del proceso. Para más información, visita elecciones2020.do. Bueno, anunciamos a la general, pero muy breve. Como nosotros siempre le caemos atrás a la actualidad, no podemos dejar fuera la situación que se ha abierto con relación a unos programas del plan social. El reclamo que han hecho los partidos de la oposición a la Junta Central Electoral y la advertencia de la Junta, la petición de la Junta y la aclaración del gobierno sobre unos gastos que se quieren, una licitación que se ha abierto. Esto anda por el orden, se presentaron documentos por 946.8 millones de pesos para comprar electrodomésticos, alimentos y materiales de construcción. El presidente de la Junta, el señor Castaño, ha sugerido que por lo menos lo que tiene que ver con los electrodomésticos, que no es prudente, eso se puede prestar a malas cosas. Y sin eso lo dice él porque es un hombre muy diplomático, se puede prestar. Eso realmente es para hacer campaña, porque ¿cómo usted mete electrodomésticos en un plan social?
está bien los alimentos, las fundas que se dan para los pobres, para los que necesitan esa fundita, en todos los gobiernos, eso hay que hacerlo. Y esos programas hay que continuarlos y apoyarlos. En lo que tiene que ver con la alimentación, la asistencia social, la asistencia medicinal. Pero usted no puede estarle comprando una estufa. El que no estaba comiendo con estufa durante muchísimo tiempo, no es el mejor momento para darle una estufa y para darle un tanque de gas o un cilindrito de gas con todo y el gas. Porque eso no es fortuito. En las elecciones recién pasadas, en las primarias, vimos cómo había un almacén abierto y la gente llevándose, algunos llevaban una estufa y el caloncito, el cosa de gas también, ¿cómo se llama? El cilindro. Salen los cilindros de gas, sí. Y esto, o las dos cosas, el tanquecito, o las dos cosas. Entonces, el plan social no es para estar comprando, y regalando electrodomésticos. Entonces esa partecita, esa parte. Lo otro, que den todas las fundas que quieran. Todas las fundas y canastas y demás, y cajones y cajetas. Pero realmente esa parte no está bien. Ojalá que se corrigiera esto, aunque la directora del plan social que es una programación, que si se dan cuenta, ella puede demostrar que es una programación y que además que esa licitación dura 2, 3 meses, 90 días, ¿cuántos días? Hasta 100 y pico de días, cuando ya se van a ejecutar. O sea que ya las elecciones habrán pasado cuando esto se esté ejecutando. Pero lo que a mí me llama la atención y a mucha gente es que esto en ello se haya incluido los electrodomésticos. Ese tipo de cosas no encaja. A ti te levanta mucha sospecha. A mí no solamente. Es un tema sospechoso. Bueno, general, el escenario es suyo. Entre. Bueno, estamos no solamente en época de campaña, porque ya esto es una campaña electoral, pero también febrero nos identifica por muchas cosas. Nos identifica por ser un mes de patria, por el mes 14, donde nacemos como Estado, pero también es el mes del amor. Ah, sí, sí. O sea que nosotros... Y la efeméride patria. Sí, pero esa efeméride del 14 de febrero, específicamente para los hombres y mujeres que son tímidos, pues aprovechamos ese momento para... Los tímidos. Sí, aprovechamos... Ya tendrá usted tiempo de hablar de caracoles, que en febrero toca. Yo creo que febrero como epopeya, pero el 14 yo también me toca decir cosas bellas, a ver si encanto los corazones más gélidos. Eso es, y yo sé que usted también, y el hermano... Usted habla de los tímidos, porque a veces los no tímidos y muy habilidosos también le sacan provecho, sobre todo aquellos que tienen un verbo muy florido y una capacidad de... Hay mujeres que les gusta. A las doncellas. Sí, hay doncellas que les gusta que le hablen en voz altisonante y ahora mismo se ha puesto muy de moda que le hablen de manera muy material también. Sí. Muy material. Sí, hay gente. De jipeta para allá. Bueno, eso tiene su gente. ya esas son armas de gruesos calibres. Eso es un calibre muy alto. Es una guerra en la que no podemos participar. Yo creo que esta trilogía no podemos meternos en esa competencia. Sobre todo si los disparos son lentos. Sí. No, aquí, como dice el haitiano, el que pestañó perdió, y el haitiano se equivocó y dice que aquí el que pesta pierde ñea. O decía que pestaña pierde. El que pesta pierde. Sí. Pero hoy yo no podía dejar pasar de un hombre que su nombre es poesía. Lo conocemos como Rubén Darío, ese hombre que nace en Nicaragua, en la ciudad de León, en 1867, un 7 de febrero, o sea, en el mes del amor y el mes de la patria para nosotros. Pero también se despide, casi en su misma fecha, 40 y tantos años después, porque muere un 6 de febrero. Caramba. Nace un 7 y muere un 6. Sí, pero de 1867, en el mes de febrero, nace. Y entonces muere también un 6 de febrero, pero del 1916. Es conocido como Rubén Darío, el hombre que da el encanto específicamente a esa lengua castellana muy expresiva. Sí. El modernismo tiene... Y el modernismo de la poesía. Sí, ahorita, como dice, que hombres incluso montarás como Juan Vicente Gómez. Sí. Fue capaz de llegar a la máxima imaginación de, dice, no sé, en su idioma montarás de gocho, venezolano, como unas manos que escriben tan bello, sean capaces para coger, para limpiar ciertas cosas. Sí. O sea que Rubén Darío
aunque su nombre era Rubén, o sea, no era Darío, el Darío es su apodo, él se llamaba Félix Rubén García Sarmiento, pero su nombre artístico, que era su apodo, se convierte en ser un símbolo de la prosa castellana, Rubén Darío. Y entonces, su libro, aunque está prosas profanas, pero ese libro azul, ese ha sido un libro ya de carácter consultivo de todas las generaciones. Cuando yo lo llamé a usted, vamos a hablar de Rubén Darío, ¿cómo usted me dijo? Azul. Azul. Y no del color que el alma sueña cuando sueña con los cielos, como dijo Deligny. Porque ya el Parnaso de la noche... Del Licey, porque los toros se impusieron. No, le dieron un cachazo que acabaron con ellos. No, y ese libro es un parteaguas en términos literarios. O sea, la literatura iberoamericana tiene en ese libro un referente fundamental en términos de poesía, de literatura romántica. No, se ve como en la métrica castellana, se ve como un libro totalmente académico. Sí. Más que inspirado por un hombre que solamente la divina providencia puede permitir encantar tanto los oídos de los demás. Sí. Que dicho de paso, hablando de poesía y drama, ayer se cumplieron 52 años del suicidio de Violeta Parra. Violeta Parra, que escribió un año antes, en el 66, ya se suicidó un 5 de febrero de 1967. Y en el 66 había escrito una canción que es un himno, Gracias a la vida. No, gracias a la vida. Sí, gracias a la Él vida. me ha dado tanto. Sí, eso es como decir por amor para nosotros. Sí, y es un himno a la vida. Mire cómo usted se inspiró. Sí. Y sin ser cantante, hasta me agradaría que usted siguiera, lo que pasa es que va a perder la compostura del periodista. No, claro. Entonces ayer, un día como ayer, se cumplieron 52 años. Y hoy entonces muere, se va del escenario de la vida muy joven. Era un gran tomador, Rubén Darío. Como todos los poemas. Y murió de cirrosis hepática en ese entonces. Y quiso incluso que lo enterraran en el mismo lar que él nació, porque él nace en León y aunque vivió en las grandes capitales, como Chile, vivió en Argentina, distinguido, donde quiera, prefirió morir en León. 40 y ahí están sus... de años, muy joven, la gente. Sí, nació en 1867 y muere en el 16. Bueno, es que fueron unos años bebidos. Sí. No, en dólares. Como no se pudieron seguir viviendo porque la bebida... Por estar bebiendo. Sí, no, él era el hombre que decía que si por beber se me va la vista y para volver a vista hay que dejar de beber. Adiós vista. Sí. Adiós vista, debo de beber. Él era un gran admirador dentro de sus libros que él deja, aunque no deja una memoria formal, pero en sus escritos, él dice que él inspiró, fue el poeta cubano, muchos antes que él nació, que fue el poeta Heredia. Sí. José María Heredia, que tiene una calle aquí, que de acuerdo al doctor Balaguer, cuando se inspiraba en sus discursos, siempre citaba al poeta Heredia. También Rubén fue muy admirador de Martí. Y dentro de los soldados que él admiró es Bolívar. Por eso él decía que Bolívar era el poeta soldado y el soldado poeta. El hombre de sable y el hombre de salón, que cuando entraba a los salones se despejaba del sable y las veces que entró en combate sembraba una flor. Eso es Bolívar visto por Rubén Darío. Sí. Y la poesía aplicada en la guerra. Sí. Van juntas porque las epopeyas no son más que conjuntos de inspiraciones. La guerra tiene la parte romántica. Por eso los que... Ahora, cuando los tiros suenan muy cerca del romanticismo... No, porque es bonito... de vacaciones. Los tiros y las epopeyas nada más son bonitas en historia y en poesía, porque la realidad es otra cosa. Así es. Eso es poético. Vámonos a la pausa última, general, y volvemos. ¿Cómo no? Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel, Popular.
a tu lado siempre. Somos café y orgullo, sembrar el corazón de mi nación. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. La patria nos llama y eres parte importante de las elecciones 2020 de la República Dominicana. Orgullosos de ser dominicanos, siempre tenemos en alto nuestra identidad y amor por nuestra nacionalidad. Celebremos todos este evento, que es la fiesta por la democracia, reflejando transparencia, respeto, lealtad, deber y derecho al voto. Elecciones 2020. La patria nos llama. Junta Central Electoral. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000 de pesos? $1.000.000 de pesos. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Desde la Fuerza Joven del Pueblo. La Fuerza Joven del Pueblo no será una organización inerte, sino que estará desarrollando eventos, estará desarrollando actividades permanentemente en las distintas provincias del país. Bien, seguimos, general. Bueno, entonces estamos hablando en el Parnaso de esta tarde Sí. con el profesor Danilo Climent también, que se ha integrado, y usted también me inspiró con el Libro Azul. Rubén Darío, su paradigma fue, de acuerdo a sus apuntes que deja, fue el poeta Heredia cubano. También él fue un admirador de José Martí, y José Martí también era un admirador Le de tributó Rubén. a Rubén. Eran dos grandes. Y de los poetas líricos dominicanos, él fue la inspiración como también fue Martí. Me refiero a don... Él fue inspiración de dominicanos. Sí, señor. Esa es la inspiración del poeta Héctor J. Díaz. Héctor J. Díaz. Era Rubén Darío. Sí. Por eso sus poemas hasta se parecen líricos, aunque no con la calidad literaria, porque Héctor J. Díaz era un bohemio. Sí, Y entonces otros con más calidad, de acuerdo a los analistas y críticos literarios, que nosotros tuvimos fue Osvaldo Basil. Pero Osvaldo Basil, cuando veía el ron, entonces era que se inspiraba, no podía escribir nada que no fuera inspirado. Sí. Más su hilaridad. Y Tomás Hernández Franco. Ese también, un gran de bebedor, Santiago. más santiaguero y un gran gacetillero. Sí. La poesía en muchas de sus expresiones o de sus grandes exponentes está un tanto ligada Tú sabes que los Tomás Hernández... efectos etílicos. Sí. No, Tomás las Hernández- bebidas espirituosas son los que inspiran a los buenos poetas, incluyendo a Neruda. Sí, Neruda era un gran bebedor. Tomás Hernández Franco escribió un libro que fue su gloria y su desgracia, La más bella revolución de América. Del 23 de febrero, claro que sí. Eso hizo que Trujillo lo solventara todos los días. Me dijeron, contaron amigos de él,
que él recogía los vales de la pulpería y se los mandaba a Trujillo y Trujillo los pagaba. Y Osvaldo Basil fue compañero de estudio de Trujillo. Sí. Y lo que más se ha hecho famoso ya en los corrillos de política vernácula de ese momento fue cuando el doctor Balaguer, que era el ministro consejero, cuando él era embajador en el año 32 en España, Osvaldo Basil, sí, y jefe de misión, Balaguer escribe un libro donde hace elogios al vicepresidente de la República, el licenciado Estrella Ureña, pero no sabía que Estrella Ureña había caído en desgracia, incluso ya no era vicepresidente. Y entonces a Osvaldo Basil le mandaron un cable. Investíguese y dé por escrito este despacho las razones de ese libro que elogia a una figura tan nefasta como el ex vicepresidente. Dice Osvaldo Basil, respetuosamente, en cumplimiento a su orden, devuelvo la siguiente información. Escribí prólogo, paz, no leí libros. Más no leí libros, más no leí. O sea que las cosas de Osvaldo... Oye, pero una cosa tremenda. Qué salida más... Hoy cuando murió Don Chilo Peña... genial. Sí, cuando murió Don Chilo... Prólogo, más no leí libros. Y en el 52, cuando murió Don Chilo Peñavalle, Osvaldo Basil va como viceministro yo lo hace viceministro de Educación. Y se aparece, pero sabían que él y Peñavalle no tenían un grado de amistad. Y está tan circunspecto, vestido de negro. Y alguien de ellos le dice en corrillo respetuoso, pero también con su sátira: poeta, y usted por aquí, por este velorio, nunca lo vimos con Don Chilo, dice, en cumplimiento a las órdenes superiores. Cuando va al lado del catafalco, que van al sepelio, dice, pero usted si está tan compungido, dice, en cumplimiento a órdenes superiores estoy triste. Compungido por orden superior. Todo era por orden superior, pero no por sentimiento. Y entonces Basil y Héctor J. Díaz, su inspiración era el poeta Rubén Darío. Sí, que Rubén Darío ha seguido siendo referente para muchos, por ejemplo, el mismo nicaragüense que fue vicepresidente, que ganó a Cervantes recientemente, ha titulado algunos de sus libros usando algún verso de Rubén Darío, como aquel Margarita está linda la mar, que es el poema Sonatina, cuyo versos han sido, diría yo, expoliados por muchos escritores y usándolos como título. Sí. Lo raro es que no se le ha puesto, quizás puede ser en otro conocimiento que se le haya puesto música a sus versos. Porque, por ejemplo, Héctor J. Díaz, aquí, Hermal Pelao, ese merengue Hermal Pelao, que después se lleva a Estados Unidos por el maestro Vilorio, las letras son de Héctor J. Díaz. Que mucha pena pelada que te hayan pelado así, que por adelante y por atrás lo que parece una tuce de maíz. Y el negrito del batey, que es un elogio a los vagos. Entonces eso era un poema. Eso son unos versos. Como merengue. Sí, señor. El maestro Vilorio. No, pero Rosario. Hay una canción. Franco Uru, cantado por Franco. También, sí, no, eso es de Héctor J. Díaz. Un bolero de Gatita, de Lucho Gatita, que es un verso de J. Díaz, que es el que dice: yo que tengo tantas tumbas en el alma, no sé por qué soy tiemblo a sembrar una más. Pero yo no sabía eso, usted ve. Qué bien que hicimos este programa, porque ya está don Rubén Darío desde el más allá. Que influenciado por Darío todo eso. Y el libro azul. Darío en esencia. Héctor J. Díaz con don Nonón Guerrero, va ni lejos como usted, pero lo que pasa es que ustedes se independizaron, se emanciparon. Se emanciparon. Sí. Nonón Guerrero es familia de Mario Guerrero y era un gran comerciante de la caña y Gorjón. Entonces Héctor J. Díaz, antes de morir, que nace en el 54, llega a desayunarse a un colmado, ahí en una pulpería que habían en la plaza, como le decían, al lado de los bomberos. Y entonces don Nonón Guerrero lo saluda comiéndose a las 6 de la mañana un mondón. Le dice: ¿qué se dice ese poeta borrachón? Y Rubén Darío, Héctor J. Díaz dice: ¿qué dice ese burro forrado de papeleta? Y no se han matado ellos. Que por cierto, a mí se me ocurre que en otros tiempos se cultivaba mucho la poesía, muchos poetas famosos, famosísimos, que todavía en estos tiempos uno los enuera. Pero se armaban esas peñas para disfrutar y compartir de la poesía.
Y después el tiempo fue evolucionando y ya, aunque todavía nos quedan poetas, parecería, hay muchos poetas. Está el poeta Tony Raful, el poeta Cándido Gerón. No, Cándido Gerón, el poeta de nosotros. Pero se nos fueron muchos otros, Pedro Mir y muchos otros se nos fueron. Y realmente vemos que de los pocos poetas que nos quedan, muchos se han ido más por la parte el ensayo y otras cosas, sí. Y la política, inmerso en la política y en otras cosas, en otras obras literarias. Como que han puesto de vacaciones la poesía y ya no hay necesariamente como, no sé, pero no sé si ustedes tienen la sensación que tengo yo, que se está poniendo, somos menos románticos, menos poéticos y menos poetas. Y fíjate tú ¿O qué está pasando? Si la política ha envuelto... Es que la política y la poesía andan juntos. No hay hombre que no tenga la prosa en su voz que no tenga sentimientos políticos. Si usted se pone a ver Rubén Darío, estuvo también en la política. Embargo, los políticos, a Peña le gustaba declamar. Sí, claro. Pero sin embargo los políticos de estos tiempos practican muy poco la poesía. Bueno, sí. ¿No? Ya habría que hacer un examen, por ejemplo, don Danilo, que es un sociólogo. Yo no me atrevo a meterme en ese campo. A mí se me ocurre, porque es que son cosas interesante, sí. Pero mire, podríamos hacer un seminario de eso entre sociólogos, politólogos. Bueno, acaba de morir Alexis Gómez Rosa, que era un poeta, y mi amigo el poeta Norberto Jean Rowling se fue del país. Bueno, se fueron, pero que el asunto está en que usted no ve en los centros, por ejemplo, usted va a Cuesta y ojea libros, pero usted no ve esos eventos culturales donde se... La poesía como libro nunca ha sido mercurial. No. Es más romántico, como decimos. Sí, pero que tampoco usted ve que hay esas peñas propias para... Ahora nos gustaría nosotros, antes de despedirnos, porque recordar que hoy este programa en honor a Rubén Darío, que cumple años de desaparecer del escenario de la vida, darle las gracias también a Café Santo Domingo, que estas informaciones culturales es a nombre de Industria Banileja y su café de siempre, y terminar con un poema. De vacaciones el Banco de Reserva. Debe venir el Banco de Reserva yo creo que va a resolver ese problema. Creo que Orión va a tener no el corazón gélido, será generoso con nosotros. Queremos terminar con un poema de Rubén Darío. Allá vamos. Lo fatal, Rubén Darío. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de mañana estar muerto, y sufrir por la vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos, y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos.